¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 5 del cristianismo progresivo y la justicia social. Hoy intentaremos responder la pregunta: ¿en verdad refleja el evangelio o sus prejuicios o con sus prejuicios lo contradice? Es una pregunta que nos haremos acerca del cristianismo, perdón, acerca de la justicia social. Y bueno, arrancamos. Vamos a arrancar hablando de la justicia social, de sus postulados, su radio de acción, y vamos a mencionar luego seis de sus postulados o seis de las aplicaciones prácticas que tiene la justicia social. Y también vamos a ir dando respuesta por medio de algunos versículos, de algunos versículos bíblicos. Y pues finalmente responderemos a esta pregunta, ¿no? Entonces, entremos de lleno. Miren, el movimiento de la justicia social, bueno, la justicia social ya tiene un día mundial, 20 de febrero. Desde el 2007 se viene celebrando el Día Mundial de la Justicia Social. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El modernismo, ¿verdad? Ha dado a luz, o tiene nueve elementos claves que nos pueden ayudar a categorizar o de alguna manera definir el posmodernismo, aunque es tan cambiante, pero estos nueve elementos le distinguen. Vamos a hablar hoy del número 7. El número 7 que uno de los elementos, el 7, concluye que todo está caracterizado por relaciones de poder. Y con eso tiene que ver la justicia social. Es donde está mayormente su enfoque. Pero antes de ello, vamos a hablar de su radio de acción. Básicamente podemos decir que su radio de acción donde se mueve es, por ejemplo, en la creación de esta teoría poscolonial, donde básicamente la intención es contraponer, es polarizar. En este caso, en la teoría poscolonial, al colonizador con el colonizado; en la teoría queer, al heterosexual con toda la diversidad y nombramientos y nuevos géneros que vayan surgiendo; en la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad, pues básicamente es la supremacía blanca versus la inferioridad negra o cualquier otra raza, los indígenas, los de raza de algún otro tipo, cualquier otro tipo de raza diferente a la raza blanca. Y el cómo se relacionan entre sí y creando formas únicas de opresión. Entonces, dicen, bueno, ya cuando se relacionan entre sí, crean formas únicas donde quien sale perdiendo es el de la otra raza. El feminismo, que básicamente ve al género masculino como opresor, como discriminador, en términos de oportunidades, de privilegios, de raza, perdón, y de fuerza. En los estudios de género, donde se analiza la construcción social y cultural del género y su relación con la identidad, el poder y la sociedad. Y pues los conocidos como estudios de la gordura y la discapacidad, donde el delgado, el atlético deportista es visto como opresor, dado que luce bien, dado que se ve muy bien, dado que tiene seguidores, o dado que pues se ve muy sano y muy bien. Bueno, ve, ellos son vistos como opresores del que tiene gordura y obesidad. Incluso tú puedes ahí ver que hay hasta olimpiadas de la gordura, y donde pues lo que se busca, como has escuchado por ahí un término muy común de ellos, de construir. Entonces, si deconstruimos o lo delgado o lo gordo, pues finalmente ya todos quedamos diluidos en la nada y nadie es uno ni es otro. Pero bueno, es otro tema, ¿verdad? La justicia social, sus postulados. Decíamos ahorita, en el punto número 7, que hablábamos hace un momento, que concluye que todo está caracterizado por relaciones de poder. El centro está ahí. En sus postulados, bueno, asume que todo está caracterizado por relaciones de poder. Y bueno,
En dicha relación de poder hay jerarquías. Unos son los opresores, otros son los oprimidos. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer con esa relación de poder es deconstruirla. Y una vez que la hemos deconstruida, deconstruido, no podemos dejarla en vacío. Hay que reconstruirla y edificar una nueva. Y al edificar esa nueva sociedad a imagen y semejanza de esta ideología que traemos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? También vamos a ofrecer una metodología con medidas claras y simples a tomar para llevar a cabo la reconstrucción. Esta es la fase propiamente activista. O sea, aquí es donde mueven a las masas, aquí es donde intentan llegar a, a las personas, donde intentan hacer suyos, atraer a ese grupo de personas a las cuales les hacen saber y les dicen que son minoría y que están viviendo injusticias. De hecho, también cabe decir aquí que en estas metodologías, si te fijas, si realmente lo ves, en todas este tipo de marchas, por ejemplo, las marchas feministas, de este feminismo radical, de este feminismo violento, de este feminismo que despotrica, te das cuenta que el grueso, casi en la totalidad, son jovencitas de 18 a 21, 22 años. Eh, es la juventud, porque son justamente los que están en formación o las que están en formación y en la juventud uno suele abrazar causas nobles y de pronto cree que esta es una de ellas y por eso sale a marchar a favor de ellas. Pero bueno, te decía que voy a mencionar seis aspectos relativos a la justicia social y pues también vamos a compartir algunas escrituras para ver si esta es compatible, si esta apoya el Evangelio, está en favor del Evangelio o se asienta en el Evangelio o sus postulados son distintos. El primero de ellos dice aquí que la justicia social culpa a todos los males de la sociedad a factores externos de opresión. Y lo que podemos decir aquí en este punto es que si una perspectiva de la justicia social culpa a todos los males de la sociedad a factores externos de opresión, mientras ignoramos la idea de que en nuestro propio corazón está lleno de maldad y depravación moral. Eclesiastés 9:3 lo dice así. Dice, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. La Biblia dice que el corazón está lleno de maldad y rebosa, hay depravación moral. Entonces, no es justicia bíblica. Una cosmovisión bíblica ve el mal no solo en los sistemas donde debemos buscar justicia, sino también dentro de los corazones retorcidos de aquellos que hacen esos sistemas, que hacen que esos sistemas sean injustos. Debido a que el mal reside en cada corazón humano, todo el activismo externo en el mundo no traerá una justicia duradera si minimizamos nuestra necesidad de la obra regeneradora e infundidora de amor de Dios a través del Evangelio. Entonces, ¿dónde tiene su primer fallo? En culpar a los sistemas de la sociedad. ¿Por qué falla? Porque omite lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios no es norma para él. Porque si fuera norma para la justicia social, tendría que ver al hombre y a la mujer de la misma forma en la que lo ve la escritura. Tendría que unirlos al hombre y a la mujer en la forma en que lo ve la escritura. Y tendría que tomar toda la normativa bíblica, tendría también que ajustarse al concepto de justicia, no el que se presenta en la sociedad o justicia social, sino a las normas de justicia bíblicas. Y obviamente en ese sentido
nada gusta y de nada de eso tomaría la justicia social. ¿Por qué? Porque sus bases son otras. Otra, deconstruye las relaciones en términos de luchas de poder. Si una visión de la justicia deconstruye las relaciones en términos de luchas de poder y argumenta que todas esas jerarquías son malvadas y deben ser abolidas en nombre de la igualdad, entonces no es la justicia bíblica. Si tú escuchas, vamos a deconstruir la relación entre el hombre y la mujer, la relación matrimonial, por qué el hombre debe de tener ciertos privilegios que no tiene la mujer, por qué la mujer no puede aspirar a tener aquellos otros, y empieza a deconstruir, como dice por aquí, y empiezan a usar terminologías como esas jerarquías son malvadas, son luchas de poder, son abusos de poder, no es bíblica. Una cosmovisión bíblica se opone totalmente al abuso pecaminoso del poder, pero ve muchas jerarquías, como por ejemplo padre e hijo, el rabino, el discípulo, los ancianos, la congregación, las relaciones profesor-alumno, como parte del buen diseño de Dios para el florecimiento humano. Mira, ¿cómo podríamos, por ejemplo, hablando del matrimonio, en Efesios 5, en Efesios 5, 21 al 25 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Aquí tenemos que la primer normativa, el primer coste que le va a traer a la carne, hablando de justicia social, un primer sometimiento se tiene y ya la palabra en sí misma es una palabra que cuesta porque lo ve todo en términos de poder. Y en términos de poder se supone entonces que Jesús, el Señor, el que se llama Señor, es superior a mí. Y si yo lo veo en términos de lucha de poder, no en términos de que yo le entrego voluntariamente mi corazón, mi vida, mi ser, mi futuro, mi matrimonio si me caso, mis hijos si me caso, mis bienes, mi, mi inteligencia, sabiduría, discernimiento, o sea, son de Él porque es mi Señor y yo amo esa relación, o sea, no tiene que verse como una relación perversa o malvada. Y luego dice... Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. ¿Cómo que la mujer va a ver al hombre como su cabeza? Y dice Pablo, bueno, es que la similitud de la relación de Cristo con su iglesia o la ilustración es el matrimonio. Entonces, así hace la iglesia también con nuestro Señor Jesús. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y se le da a la mujer el someterse al esposo, porque el esposo va a ejercer un liderazgo piadoso. Y también la esposa, el esposo se somete a la mujer en el sentido de que la va a amar, esa es una sumisión, la va a amar y le da un extra al esposo que no le da a la esposa. Dice, amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí también el esposo ya tiene una tarea relacionada con el sacrificio, con la entrega, con el darse a ella. Entonces, esa sujeción mutua, si se vive de acuerdo a como la escritura la ha dispuesto, va a traer un florecimiento, una plenitud, un crecer, un desarrollo especial. Entonces, si el esposo o la esposa no cumple su rol o papel en el matrimonio, mira lo que dice en Primera de Pedro 3 versículo 7. El apóstol Pedro dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Mira nada más, aquí hay algo interesante que Pedro menciona.
y es la perspectiva de género. Esa sí debemos tener perspectiva de género. Dice aquí el apóstol Pedro, como mujer es más delicada, como mujer es más delicada. Entonces, si como mujer es más delicada, si como mujer en su constitución física, en su aguante o soporte de ciertos aspectos es más delicada que el hombre tiene que tratarla como alguien que es más delicada. Entonces, en la perspectiva de género, no vamos a poner a las esposas, a nuestras hermanas, a, a cambiar las llantas del carro, ni a cargar los garrafones de agua, ni a levantar una barda por ahí, ni a cargar cosas pesadas que están en la casa. No, o sea, no nos vamos a poner al tú por tú con ella, y tampoco vamos a utilizar nuestra fuerza, ni mucho menos. Cuando eso sucede es porque ya se desvirtuó lo que está diciendo la palabra. Es porque ya se desvirtuó lo que está diciendo la palabra. Por otro lado, si la trata con aspereza y de una forma insensible, lo que hay que corregir es lo que está en la naturaleza del hombre, que es su naturaleza pecaminosa, pero hay que corregirla. No hay que deconstruir al hombre, no hay que deconstruir el matrimonio. Entonces el matrimonio no fue diseñado como una relación de poder. En la palabra de Dios es una relación de servicio y provisión, de cuidado y protección. Es una relación también de procreación. Si algo hay que erradicar del mismo, o sea, del matrimonio, es el pecado que reside en el corazón tanto del uno como del otro. Otra relación que la justicia social puede ver como una relación opresora, porque a poco nada más, porque es el grande, porque es el adulto, porque es el que ha vivido, porque es el que tiene los recursos, porque es el que tiene la experiencia, va a estar por encima del hijo, claro que, y es ahí donde dice, no, entonces el hijo puede, el padre puede aprender del hijo, y el hijo puede, el padre debe escuchar en silencio, y el padre, y empieza a reducirlo, debe quedar como amigo, amigo, como uno a uno. Bueno, pues la cuestión aquí es que el Señor en la Biblia, en términos de justicia, le ha dado a unos derechos y responsabilidades. Y el padre tiene derechos y tiene responsabilidades hacia el hijo. Y aquí hay muchas escrituras, no las vamos a leer todas, pero sí que nos ayudan a ver en 1 Tesalonicenses 2:11 que dice el apóstol padre como Pablo como padre a sus hijos, los hemos animado, consolado y exhortado. Según dice, dice según de Corintios 2:14, dice que los padres son los que deben ahorrar para los hijos. Dice Colosenses 3:21, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. O sea, los padres en su relación con los hijos les hablan con calma, con ternura, con sosiego. Hebreos 12:17 dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? O sea, el padre también está en esa facultad y en ese derecho de disciplinar a su hijo cuando éste lo merece. Entonces, la paternidad o maternidad no fue diseñada como una relación de poder. Los padres ven por los hijos, los consuelan, los animan, los aman, los exhortan, los instruyen, dialogan con calma y sosiego con ellos y cuando es necesario, los disciplinan para llevarlos a Dios. Esta es facultad de un padre y un niño tiene derecho a ser amado, exhortado, corregido, disciplinado. Él tiene ese derecho de que no le dejen suelto al libertinaje, suelto a las caídas, tropiezos, eh,
dolores, penares y pesares propios de no tener dirección. Los hijos también se exasperan, se ponen violentos, caprichosos, etcétera, etcétera, cuando les falta la dirección del padre, cuando les falta el amor del padre, de la madre. Entonces, mentira que esta es una relación de poder. Otra vez, si se desvirtúa, ¿qué necesita cambiar? El corazón del uno y del otro. Como dice por aquí, si hay algo que erradicar, no se va a deconstruir, no se puede deconstruir. Hemos llegado, la humanidad ha llegado hasta aquí. La humanidad ha creado hombres de bien cuando ha hecho bien las cosas. Ha creado mujeres de bien cuando ha seguido la palabra. Ha creado y criado eh, sociedades donde la bondad, la misericordia, el amor, el servicio están porque han venido desde la familia. Se han venido levantando desde ahí. En Hechos 22, versículo 3, otra relación, ¿verdad? Que por ahí se busca de construir, porque se ve también como una relación opresora, es la del maestro y el alumno, el maestro y el alumno. Y en Hechos 22, versículo 3 nos dice que el apóstol Pablo se formó a los pies de Gamaliel, dice, bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción. Él era su tutor y a sus pies aprendía. Eclesiastés 12:9 dice, además de ser sabio, hablando de Salomón, el maestro impartió conocimientos a la gente, impartió conocimientos a la gente. Entonces, ni la relación con el maestro, el policía, el entrenador, el médico, etcétera, existen como una relación de poder. Están ahí para instruir, dar dirección, ayudarnos a mejorar o cuidar de nosotros. Si algo hay que erradicar de dichas relaciones, es el pecado que reside en el corazón tanto del uno como del otro. Tanto, hay mucho que el alumno puede enriquecerse, puede crecer, puede desarrollarse cuando aprende en verdad del maestro. Ya cuando quiere ponerse al tú por tú, ya cuando le rebate, ya cuando no en términos de conocimiento, pero más bien en términos de persona, porque creyendo que tiene, y sí tiene la misma dignidad, pero cuando entra al aula hay una relación que se debe respetar y es una relación dada en base al conocimiento. ¿Dónde es que el alumno sí puede decir, ah, caray, cuando el maestro está saliéndose particularmente del conocimiento? Ya no está enseñando conocimiento, cuando ya está adoctrinando en ideologías de muerte, en ideologías abortistas, en ideologías o feministas, homosexuales, todo ese, la misma justicia social, cuando ya está contraponiendo las razas, la una y la otra, está empezando a crear sesgos, ahí entonces sí hay que decir, ah, caray, esto sí me llama la atención. Pero fuera de ello, si el maestro enseña bien las matemáticas, que dicho sea de paso, en España también habían metido por ahí una ley de que las matemáticas eran opresoras, porque suele ser que al género masculino le va mucho mejor, o sea, muchísimo mejor en las matemáticas que a las mujeres. Entonces, pues ahí ellos sacan ventaja y están oprimiendo al hombre a la mujer. Entonces, las matemáticas también ya tienen género, ¿verdad? Ya son opresoras. Pero bueno, seguimos. Y finalmente uno dice, está bien, toca varias esferas, pero en la iglesia también. Y en la iglesia, primero, aquí, en lo que vemos en las personas que son las personas que Dios ha puesto, a las cuales Dios les ha conferido un cargo, una responsabilidad, un rol, una autoridad. Esta la pongo así directita porque directita está limpiecita, nos puede ayudar. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos,
pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Mira, ¿de qué manera nos impacta? Pues bien, nuestro cristianismo, nuestra iglesia, se ve trastocada cuando alguien creyendo que al sumarse a los temas sociales, que al sumarse a esas luchas, a esas marchas, ellos suponen que están abanderando una causa noble, justa, honesta. Pero entonces, como ya vienen infectados con esa lucha de poder, esa polarización, como ya vienen infectados y vacunados con con ese veneno, entonces cuando entran aquí, pues obviamente se traen esa perspectiva, traen esa ideología. Y y al traerla aquí, pues van a ver todo con sospecha, van a ver todo con, será o no será, esto se me hace medio raro, medio extraño, ¿por qué aquí, por qué allá? Intentando buscar en toda relación o en toda jerarquía, intentando buscar la perversidad que no existe. Y nuevamente, si llegásemos a fallar, necesitamos volvernos al Señor. Aquí también podemos repetir lo que hemos dicho en algunas otras clases. Hemos dicho que esto suena porque hay elementos de verdad, o sea, sí los hay, pero esos elementos de verdad, una vez que se recogen, como son analizados por la sociedad, entonces la sociedad le da sus bases, las encamina, las encarrila, y como se parecen a la justicia bíblica, pues decimos es lo mismo. Pero no, ya cuando le ves sus bases no son bases bíblicas, aunque se parezcan a las que están en la Biblia, surgieron de otro espíritu, de otro corazón, de otros deseos, de otros intereses, intereses perversos, intereses de manipulación colectiva, intereses para manipular las sociedades, las ciudades, los estados, los países, el mundo mismo. Entonces, eh, esta misma relación es, forma parte en esta relación, si lo quieres ver así, de jerarquía, porque cuando hablamos de Cristo, hablamos del señorío de Cristo, hablamos de que Él es el Salvador, nosotros los perdidos, Él provee, Él da, Él perdona, Él cuida, Él pues básicamente lo es todo. Y para nosotros, la relación con Jesús es la relación más importante, porque es una relación de amor, es una relación de perdón, de sacrificio. Él nos enseñó el perdón más limpio, el perdón más puro. En Lucas 7:38 vemos a la mujer que lava con sus lágrimas, lava los pies de Jesús, y dice que en el 38, llorando, Lucas 7:38, se arrojó a los pies de Jesús, porque reconoció que Jesús era su Señor. En Lucas 10:39, Marta, dice la Biblia, tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta se queja de María porque María está a los pies de Jesús, también en una posición de reverencia y adoración, aprendiendo de él. Y en Lucas 17:10 también nos dice que el único samaritano que fue de los 10 leprosos curados, hubo uno que volvió, y el 17:10 dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Dice, no obstante que era samaritano. Entonces, para nosotros, esa relación no es una relación de poder. Claro que hay una jerarquía, pero el Señor ha dado todo eso para servicio, para disponerlo en el bien del otro y para el bien del otro. Seguimos con una más, seguimos con una más. Dice por aquí,
La justicia social interpreta toda la verdad, la razón y la lógica como meras construcciones de la clase opresiva. O sea, si se razona así, es porque el razonamiento viene del blanco, del heterosexual, heteropatriarcal, del patriarcado mismo, del colonizador, del de los privilegios. De hecho, es triste ver esto, pero incluso yo he escuchado hermanos en Estados Unidos, disculpándose, pidiendo perdón por sus privilegios de gente blanca, porque él creció aquí, porque él se desarrolló allá, tuvo oportunidad de ir a aquel colegio, de pagar aquella escuela, de tener un auto, de hacer vacaciones, pero él tiene más de 40 años en la fe. Perdón, y no está mal si hemos pecado, pero de pronto han culpabilizado tanto a las personas. Hay universidades en las cuales eh, te dan puntos o te quitan puntos dependiendo de en cuál posición estás. Dependiendo de cuál posición estás, obviamente, si tú eres un indígena o alguien de color, te dan ciertos puntos. Si eres alguien blanco, -1, te van restando. Si eres delgado, te quitan puntos. Si eres gordo u obeso, te dan puntos. Si tienes algún tipo te percibes ciertos tipos de percepciones, te dan puntos. Si te percibes como heterosexual, hombre o mujer, te los quitan, etcétera, etcétera. Entonces, interpreta toda la verdad, la razón y la lógica como meras construcciones. La verdad, se construyó en el camino. ¿Y sabes quién la construyeron? Los blancos. O sea, la razón, ¿de dónde viene? Porque los pensamientos de ellos se impusieron. La lógica también toda viene de ellos. Si una visión de justicia interpreta toda la verdad, la razón y la lógica como meras construcciones de la clase opresiva, si nos anima a descartar el punto de vista de alguien sobre la base de su tono de piel o género, entonces no es justicia bíblica. El mandamiento supremo llama a las personas de todas las etnias y géneros a amar a Dios con toda nuestra mente, lo cual incluye las partes lógicas, razonables y de la búsqueda de la verdad en nuestras mentes dadas por Dios. Una mente que ama al Padre evalúa ideas basadas en su fidelidad bíblica, valor de la verdad y evidencia, no la identidad grupal de quienes la articulan. Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Y dicho sea de paso, pues Jesús era uno de las minorías, era uno eh, del antiguo Medio Oriente, muy probablemente de piel marrón oscura, allá de una ciudad alejada. No, no habló desde Roma, Italia, no habló desde Grecia, habló desde Jerusalén y estuvo hablando desde muchas aldeas. Y ese hombre que iba caminando fue el que dijo esto exactamente. Y este hombre habló de que él es la verdad y habló acerca de lo que es la verdad. Y cuando habló, los hombres que lo escuchaban decían, tu palabra es la verdad. Y él decía, santifícalos en tu verdad, le decía al Padre cuando oraba por los suyos. Entonces, eh, debemos de tener cuidado también con esto. Fomenta la indignación hacia las personas o grupos. La justicia social fomenta la indignación hacia las personas o grupos. Si una visión de la justicia fomenta la indignación hacia las personas o grupos como un motivador para el activismo social, entonces no es justicia bíblica. Una cosmovisión bíblica nos llama a vencer el mal con el bien, amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Así dice Lucas 6:35. Dice lo siguiente, dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. O sea, nosotros no vamos a pugnar por disensiones, por crear grupos y envenenar y sulfurar la mente y corazón de ciertos grupos contra los otros, ni divisiones,
ni partidismo. Lo que sí vamos a querer hacer es ayudar, es amarlos. Entonces, si la justicia social te dice esto, que machete al machote, eh, ya estamos mal, o sea, está mal se ha pervertido. Divide a las personas en identidades grupales. Si una visión de la justicia divide a las personas en identidades grupales, generando un espíritu de sospecha mutua, hostilidad, temor, etiquetado, ofensa y preocupación por los sentimientos subjetivos de uno, entonces no es la justicia bíblica. Una cosmovisión bíblica defiende un tipo de amor unificador, no se ofende fácilmente y nos trae y nos ofrece el fruto del Espíritu como el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la gentileza y el autocontrol. ¿Sabes? Hoy, hoy mientras me preparaba, leía cómo dentro de este tema, la justicia social, el budista es bienvenido, el hinduismo también, el islamismo también, pero el único, el que no es bienvenido, es el cristianismo, el cristianismo. ¿Y por qué no es bienvenido? Hay, de hecho, cristianofobia. Hay cristianofobia porque el cristiano, el que, el que fundamenta su ética, su moral, o sea, ya las prácticas en la palabra de Dios, se vuelve el enemigo número uno. Y es el al que se le ve con sospecha, y es al que se le mira de manera hostil, y es al que se etiqueta, y es al que se ofende. Y se ofende, ¿por qué? Porque no está tomando en cuenta mis sentimientos, los sentimientos míos, o sea, no me los valida porque su libro le dice que no me los valide. Entonces yo me siento mal y empieza a crear una división, empieza a crear una división. Hoy, o sea, ciertamente hay cristianofobia porque se han apropiado y de hecho, los cristianos ni siquiera sienten fobia o como una aberración, cuando menos no en lo absoluto como lo mencionan. Pues hay muchos de nosotros tenemos relaciones de amistad, relaciones laborales, relaciones familiares con personas que son homosexuales, pero en esas relaciones no estamos comportándonos de esta manera. Cuidado con la justicia social, porque Gálatas 5 versículo 22 leíamos ahorita, dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y tanto le importa a Dios que no dividamos, que incluso en Gálatas 3:26 dice, hablándole a discípulos, pero a discípulos, o sea, perdón, el apóstol Pablo dijo, todos, empieza diciendo, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, a todos metió en una misma bolsa. Dice, ¿por qué? Porque todos han sido bautizados, los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Y luego, lo que ya dijo de manera positiva, ahora lo dice de forma en un negativo. Dice, ya no hay judío ni griego, o sea, ese se disuelve. Ya no hay esclavo ni libre, se disuelve. No hay hombre ni mujer, se disuelve, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Es en la familia de Dios, es en la familia de Dios donde la etnia se disuelve, ni griego ni judío. Es en la familia de Dios donde la condición de esclavo o libre se disuelve. Es en la familia de Dios donde la división de que entre la valía del hombre y la mujer se disuelve, valen exactamente lo mismo. Es en la familia de Dios. Gálatas 3:26 al 29. Y el último dice que la justicia social busca la modificación del comportamiento a menudo a través de la intimidación.
muchas, eh, hay muchas agendas. Hay una agenda globalista, la agenda de la ONU, Agenda 2030, que cuando tú lees los puntos, no me recuerdo cuántos eran, si 13 o 14, por ahí, o 12, los que sean. Cuando tú les lees, te suenan muy bien, pero lo cierto es que los conceptos como los lees, los lees y los entiendes al concepto que tienes ahorita, pero realmente ellos tienen otro concepto de eso y al tener otro concepto van a hacer otras cosas, van a hacer otras cosas. Entonces, para vida de controlar a las masas, a las sociedades, a las ciudades, a la sociedad, pues les dicen, ¿verdad?, que van a defender sus derechos. Y en ese defender sus derechos y hacerle justicias, básicamente es como que, dime quién te está haciendo mal, dime quién, a ver, señálamelo, señálamelo. Y por cosas muchas de ellas minúsculas. Entonces el Estado dice, ahora sí, te voy a castigar. Entonces ya el que está a favor de la justicia social está buscando intimidar, porque si no me dices cómo me percibo, si me dices de otra forma o de otra manera, o si te sorprende lo que te estoy diciendo, o si no te cuadra en la negociación, en lo que estamos haciendo, me voy a sentir mal y voy a ir, te voy a acusar, te voy a acusar. Entonces, intimidan de esa manera. Si una visión de la justicia busca la modificación del comportamiento, a menudo a través de la intimidación, los códigos del habla y la reducción reeducación ideológica, entonces no es justicia bíblica. Códigos del habla y reeducación ideológica. Si a fuerza quieren que hables como ellos, adoptes términos, conceptos como ellos, no es justicia bíblica. No es justicia bíblica. Una cosmovisión bíblica busca la transformación del carácter, no a través de la coerción política, sino a través del Espíritu Santo, el discipulado de la familia y la iglesia local. Es así como nosotros vemos el cambio. Entonces, para terminar, ¿en qué consiste el llamado bíblico a la justicia? Jeremías 22, versículo 3 dice, así dice el Señor, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Claro que al Señor le importa la justicia, pero este es el llamado bíblico a la justicia. No estamos hablando del llamado social a la justicia, el llamado bíblico. Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Pero nuevamente, ¿quién lo dice? Dios, lo dice la Escritura. Entonces, y no solo vamos a agarrar, bueno, hagamos justicia, ya no, 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 hacemos justicia, pero Señor, en tus términos, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se aplica la justicia? ¿Cómo se vive la justicia? En tus términos, Señor, ¿qué es el derecho? ¿Cómo sabemos que estamos hablando del derecho natural? ¿Cómo sabemos que no estamos hablando de un derecho autoimpuesto, de un derecho faccioso, artificial, inexistente, o sea, incongruente, de un derecho que no, a nadie le cabe en la cabeza? Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciarles buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Nuevamente, ¿esto por qué tiene sentido y en qué forma tiene sentido? Tiene sentido en el hecho de que así es la venida de nuestro Señor Jesús cumpliéndose. En Lucas 4 en Lucas 4 versículo 18. Y aquí tenemos un gran marco para vivir la justicia bíblica, no la justicia social. No la justicia, otra vez, a veces habrán puntos parecidos donde tú dirás, mira, pues es lo mismo. No es lo mismo si no parte de la misma fuente.
si no parte de la misma fuente. No es lo mismo si sus metas no son las mismas que las de la palabra de Dios. No es lo mismo. Por favor, no te equivoques. Y alguien podrá decir, bueno, y algunos ejemplos, hay momentos históricos donde la justicia bíblica ha brillado. Eh, Uno de ellos, aquí tenemos, por ejemplo, en Juan 4 a Jesús y la samaritana. Los discípulos de Jesús se quedaron así como sorprendidos porque estaba hablando con una samaritana. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Jesús rompió todas las barreras del racismo, absolutamente todas. Y ya leíamos Gálatas 3 versículos 26 en adelante. También, esto quizá venía en un libro, se llamaba cuando, creo que se llamaba Cuando el cristianismo era nuevo, cuando hablaba cuando se vinieron algunas pestes ahí en Roma, mucha gente se dejaba los hogares y se llevaba lo necesario, se iban a las colinas y allá resguardaban el pellejo, o sea, hasta que todo pasara allá abajo. Y fueron los cristianos los únicos, fueron los cristianos que incluso personas que iban contra su moral, contra su ética, contra el movimiento mismo, este nuevo camino, los servían. ¿Y sabes qué pasó? Muchos de ellos murieron. Muchos de ellos murieron porque entendían que había una ética y una moral, una justicia superior, era la de Jesús. También entre los romanos, si estaban esperando un hijo y esperabas que el hijo fuera un varón, no era un varón, en ese entonces la mujer y el esclavo pues valían lo mismo, a veces valía más una bestia que ellos, tenía mayor provecho, pues básicamente abandonaban a las niñas y las dejaban así como así a campo abierto para que las fieras vinieran y las devoraran. Adivina quiénes los tomaban, los resguardaban, los criaban, los educaban, los cristianos también. Pero son momentos históricos donde la justicia bíblica ha brillado. Y bueno, yo con eso quiero cerrar antes de responder. Mira, y voy a compartir aquí algunas escrituras, un ejercicio rápido, solo para que veas cuánto impacto tiene todo esto y el cuidado que debemos de tener de mantenernos siempre en los estándares bíblicos, porque el mundo como lo conocemos el día de hoy se va a ir deformando cada vez más. Y obviamente a quienes van a buscar estos movimientos, ¿verdad? Y estas mentes maestras del mal, pues van a buscar aliarse con las corporaciones más grandes para que difundan sus mentiras y conforme pasa el tiempo, caen en oídos, caen en los ojos y miradas de los más jóvenes para hacerles saber que esa es la nueva verdad y para ellos va a ser su verdad y así se va a perder camino y rumbo la sociedad del mundo. Mira, dos ejercicios rápidos y los pasos rápidos, no es que tengan imágenes fuertes, pero busqué de alguna manera, o en las búsquedas intenté hacer, pues buscarlas que fueran de ayuda o ilustrativas. Mira, por ejemplo, si tú le das en Google, hombre blanco, Google, hombre blanco, buscas ahí en ese buscador, te da varios hombres blancos, pero ya te pone hombres negros también. Entonces, en tu primer pensamiento tú dices, hombre blanco, pues te va a poner puros hombres blancos, pero te puso, ya empieza a ponerte algunos hombres negros. Y no lo digo en tono despectivo, sino por el color de la piel. Bueno, tú en el buscador de Microsoft Bing le das hombre blanco y te pasa puros hombres blancos. Le das hombre blanco y te pasa puros hombres blancos. Será por ahí como bueno, es una situación aislada, una coincidencia, o no, a lo mejor no dice mucho. Bueno, pero es que si nuestros hijos empiezan a buscar acá, empiezan a buscar aquí hombre blanco, mujer blanca o cualquier cosa, aquí ya hay distorsiones, porque ya básicamente están diciendo que todos los que están aquí son blancos. Mira la siguiente búsqueda y aquí quiero ser muy cuidadoso.
Para darle rápido, le pones hombres heterosexuales y mira lo que te pone, hombres heterosexuales. Y ahora le pones hombres homosexuales y realmente te pone hombres en una relación homosexual. Totalmente, aquí sí están todos, pero entonces cuando alguien busque hombres heterosexuales, la voy a quitar aquí rápido, cuando va a encontrar esto, va a encontrar esto. Y nuestros jóvenes de secundaria, de preparatoria, de universidad hacen búsquedas y cada vez van moldeando más sus pensamientos hasta el día de mañana. Ya cuando dices hombre blanco, diversidad, hombre negro, diversidad, lo que le pongas te va a pasar de todas, entonces, ¿cómo vamos a ver cuál es uno y cuál es otro? Entonces, para terminar, para responder la pregunta, ¿deberíamos sumarnos al actual movimiento de la justicia social? Dice este autor de varios libros, Thaddeus Williams, dice, tenemos como ejemplo el marxismo. Este se jacta de ser el campeón de la justicia y compasión. Cuando una cosmovisión bíblica construyó orfanatos y hospitales para ayudar a los marginados y quebrantados, el marxismo es donde parte la justicia social nos dio los campos de muerte de Khmer Rouge, donde el Evangelio condujo a la abolición de los basureros humanos del imperio humano y trajo a la comunidad no deseada a una comunidad amorosa. El marxismo respaldó la terminación sistemática de lo indeseado de la sociedad. Donde el cristianismo bíblico liberó a los esclavos, el marxismo envió millones de gulags. Donde el cristianismo inspiró a la fundación de universidades como Oxford y Cambridge para buscar conocimiento para la gloria de Dios. El marxismo inspiró la vigilancia del pensamiento, donde Jesús transformó tensiones raciales profundas en una comunidad nueva, hermosa y reconciliada. El marxismo ayudó a engendrar la política de identidad y toda la división, sospecha y estereotipos raciales que la acompañan. Entonces, aquí estamos por responder la pregunta, ¿verdad? Que decíamos ahí, oye, ¿la justicia social es una justicia que está acorde al Evangelio? No, la justicia social no refleja el Evangelio y con sus postulados lo contradice. Hermanos, una alegría y un gozo poder haber estado con ustedes estas 5 sesiones. Que a nuestro Dios y Padre sea todo honor y toda la gloria. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto con el favor de Dios.